¿La homeopatía funciona o simplemente damos placebos? ¿Cuál es la verdad? Hoy voy a explicarte con bases científicas todo lo que está detrás de esta gran interrogante de esta terapéutica. Si tú quieres saber qué hay detrás de esto, quédate aquí. Si quieres quedarte como este personaje diciendo solamente son agüitas con azúcar o solamente dan placebos sin antes conocer todo lo que está detrás, te puedes ir y puedes dejar aquí tu comentario, que ya estoy acostumbrado a todos ellos. Pero si tú quieres saber qué hay detrás de todo esto y el tema que preparé para ti, quédate. Muy bien, empecemos por la homeopatía, porque mucha gente no sabe ni siquiera qué es. Repito, mucha gente solamente se limita al son placebos, es agüita con azúcar. Vamos a ver cuáles son las raíces griegas de esta palabra. Homeopatía se deriva de la palabra griega homeos y patos. Homeos significa semejante o similar y patos, enfermedad. ¿Sí? Si tú buscas en Wikipedia te va a decir que es igual. Homeos igual y no, no es igual. Homeos es semejante o similar. De ahí que Wikipedia ya tiene un error. Pero no voy a entrar en controversias. Voy a enseñarte todo lo que está detrás con conceptos y, repito, bases sólidas científicas. Y te voy a decir qué significa. Homeopatía es una terapéutica que se basa básicamente en que lo semejante cura lo semejante. Es decir, una sustancia, llámese cualquier planta, la que quieras, el mismo café, es capaz de a dosis tóxicas, y aquí es importante porque estamos hablando de Paracelso, que él decía, la dosis hace al veneno, es decir, cualquier exceso nos hace daño, ¿sí? Entonces, dicho esto, cualquier sustancia a efectos nocivos o tóxicos te va a generar cierta patología o ciertos síntomas y signos. Bueno, la homeopatía, ¿qué dice? Que esa misma planta que generó esos signos y esos síntomas tiene la misma capacidad de revertirlos, ¿sí? De ahí que viene lo semejante cura a lo semejante. Ajá. Y ojo aquí, porque esto es importante. Más adelante vamos a ver de dónde deriva. Ahora, ¿cuál es el único argumento que dice la mayoría de la gente? Y sí van a decir, hay estudios científicos. Sí, 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 vuelvo a lo mismo. Vamos a hablar con ciencia. Vamos por partes. ¿Qué es placebo? ¿Qué nos dice la RAE? Fíjate, sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. Escucha lo que dice. Si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. Es decir, aquí es donde dicen, el efecto placebo es que nosotros inventamos que el paciente se va a curar. Vamos a ver esto más adelante. Ahora, aquí viene la primera parte crucial de la homeopatía y de si somos placebos o no damos placebos. Para esto quiero que sepas que la homeopatía surge por ahí del siglo XVIII-XIX, entre 1700 y 1800, que es donde nace Hahnemann, que es el padre de la homeopatía. No me voy a meter tanto en la historia de la homeopatía porque no quiero aburrirte, pero ahí es donde surge esta terapéutica. ¿Sí? Él hablaba del método de los contrarios. En aquel entonces, los médicos para sanar, por ejemplo, una diarrea, te daban laxantes, pensando que si tú eliminabas el agente patógeno, tu cuerpo se iba a restaurar. Lo único que producía esto es que si tú ya tenías una diarrea importante, pues si te daban un laxante te ibas a morir de una deshidratación o lo que hoy podemos llamar choque hipovolémico. Es por eso que Hahnemann no estaba a favor de la medicina en aquel entonces, ¿sí? También usaban sangrías, que es algo semejante. No voy a entrar en detalles. Ahora, fíjate qué importancia tiene hablar de las potencias o diluciones de los medicamentos homeopáticos, ¿sí? Hay medicamentos homeopáticos en potencias centesimales y en potencias decimales. ¿Qué significa? ¿Recuerdas que te dije, la misma sustancia es capaz de curar los síntomas que produjo a dosis tóxicas? Bueno, hablemos del mismo ejemplo del café. Si tú tienes un concentrado de café y lo estás tomando, ¿qué te va a dar? Insomnio, ¿no? Ese es un ejemplo importantísimo. No vas a poder dormir, vas a tener mucha ansiedad, ¿sí? En dosis tóxicas por la cafeína, ya la conocemos. Bueno, las
potencias en homeopatía, las centesimales, hablan de que una parte de ese concentrado lo vas a diluir en 99 partes de un solvente, ¿sí? 1 por 99. De ahí que son las centesimales. Ojo, esto es importante para que veamos lo del efecto placebo, ¿sí? Y hay otras potencias que son decimales, es decir, una parte por 9 de solvente, ¿sí? ¿Notas la diferencia? 1 por 99 y 1 por 100. Esas son las potencias en homeopatía, ¿sí? Esto es importante porque lo que te voy a decir a continuación tiene mucho que ver. Ahora, ¿dónde está la limitante de los medicamentos homeopáticos o las potencias homeopáticas? Fíjate aquí. Lorenzo Romano, Avogadro, fue un químico y físico importantísimo, por ahí igual del siglo XIX, 1700, 1850, es decir, él ya estaba casi en sus últimos días de vida y Hahnemann estaba en su pleno auge. Fíjate la importancia aquí, ¿eh? Avogadro, ¿quién fue? Fue un personaje que describe el número que lleva su nombre, número de Avogadro, que es una constante física que representa 6.022 por 10 a la 23. Y aquí, ojo, porque si tú pensaste que tus clases de química de la secundaria o de la prepa no tenían ninguna aplicación, bueno, para que tú dejes de pensar como nuestro amigo Homero Simpson, fíjate desde dónde viene la ciencia de lo que te voy a hablar, ¿sí? Esto lo vimos, repito, en la prepa. El número de Avogadro es una constante física que representa aproximadamente 6.022 por 10 a la 23 entidades elementales como átomos, moléculas o iones por mol de sustancia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es la cantidad de partículas que hay en un mol de cualquier sustancia, ¿sí? Ahora, fíjate cómo nos estamos regresando a clases de química de la preparatoria. Oye, despacio, cerebrito. ¿Qué es un mol? El mol es una unidad de medida utilizada, es decir, ya esto es ciencia. Un mol es la unidad de medida utilizada en química para cuantificar una cantidad de sustancia. Es el equivalente a un número fijo de entidades elementales como átomos, moléculas o iones. Y para que tengas un poquito más de noción de lo que te quiero decir, este número significa hasta qué punto de diluciones vas a encontrar moléculas o átomos de una sustancia en un solvente, ¿sí? Encontré un trabajo de un catedrático de química inorgánica que se llama Javier Vicente Soler, que dice todo sobre la homeopatía, historia de la química, y él lo explica muy bien, obviamente con muchos tecnicismos químicos. Desde luego desmerita la homeopatía. Pero fíjate lo que dice aquí en su propio artículo, hablando sobre el número de Avogadro. Fíjate lo que dice, es decir, sobre las potencias homeopáticas. ¿Te acuerdas que te dije las centesimales y las decimales, una parte en 99 y una parte en 9? Fíjate, esto es importante, porque aquí hablamos de las centesimales. Dice, es decir, que solo de los 35,000 gránulos que pueden prepararse con 100 mililitros de disolución, en la 12 centesimal tendría una molécula, ¿sí? Esta es la limitante de la homeopatía. Fíjate qué importante, te lo voy a traducir en el mismo ejemplo del café. Ese café, te dije, tú tienes un concentrado. Tomas una gota y pones 99 de solvente, llamémosle agua. Ese medicamento se llama café a la 1 centesimal. De esa sustancia tú tomas una gota por 99 otra vez de agua. Y esto se llama café a la 2 centesimal, ¿sí? Pero si yo hubiera hecho 1 en 99, en 9 de agua, 1 en 9 de agua sería 1 decimal. Y de esa 1 por 9 de agua sería 2 decimal, ¿sí? La diferencia es un 0, pero da mucho que decir en este detalle. Son simplemente números. Ahora, ese proceso se hace 12 veces, hasta 200 veces, inclusive hasta 1000 veces en homeopatía.
Y lo que dice Avogadro o el número de Avogadro y este químico que te digo te lo explica de una manera muy desmenuzada, que dice que en la dosis centesimal, es decir, con el café haciendo eso 12 veces, hasta ahí, por el número de Avogadro por ciencia, solamente vas a encontrar una molécula de café. La homeopatía son placebos. Y aquí es donde viene la limitante de la homeopatía. Por eso repito, no voy a hablar con fanatismo, te voy a hablar con ciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Hay medicamentos en homeopatía que usamos a la 30 centesimal, por ejemplo, y 200 centesimal. Yo los he consumido. Bueno, y los sigo tomando. Desde los 15 años fue la última vez que tomé un antibiótico. Pero bueno, no voy a hablar de fanatismos, ni de mi experiencia, ni de mi historia. Vamos a hablar de bases. Sigamos hablando. Por ahí de 1900, es decir, el siglo XX, 1940 y tantos, el doctor Heinrich Rekebeck, no sé si lo pronuncio bien, él lo que hace, Hans Heinrich Rekebeck, 1948, es el padre de la homotoxicología. Y ojo aquí, él no era homeópata, ¿sí? Él no era homeópata, primero fue médico, a diferencia de Hahnemann. Entonces, él describe, es el padre de la homotoxicología, que es homeopatía de segunda generación. ¿Cuál es el concepto de la homotoxicología? Una disciplina médica que integra la homeopatía con la toxicología, planteando que las enfermedades son causadas por la acumulación de homotoxinas. Estas son toxinas que provienen de fuentes externas como el humo del cigarro, la contaminación, o internas como el estrés, lo que hablábamos del cortisol. Volvemos. La dosis hace al veneno. Tóxico viene del griego toxicón, que es veneno, ¿sale? A diferencia de la homeopatía, que nos considera como una medicina alternativa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hizo Rekebeck? Él describe cómo es que la acumulación de sustancias venenosas o tóxicas dentro de nuestro cuerpo a nivel intracelular nos van enfermando lentamente poco a poco hasta llegar a padecimientos muy graves como lo que es el cáncer, ¿sí? Ese es lo que él desarrolla. Su investigación básicamente se fundamentó en eso o se basó en eso. Y después fíjate lo que dice aquí. La medicina antiomotóxica suele seguir un enfoque orientado a la indicación. Los remedios antiomotóxicos representan predominantemente mezclas de sustancias de potencias bajas a medias a través de la aplicación práctica en homeopatía. ¿Qué significa? Que él se fijó después en la homeopatía. Se hizo evidente que el uso de tinturas, que es lo que te decía, el concentrado, le llamábamos tinturas en homeopatía, o venenosas, podía dañar al paciente y que por lo tanto solo podían usarse en diluciones homeopáticas, es decir, potencias. ¿Por qué es importante que te mencione la homotoxicología y al padre de la homotoxicología? Porque él también era un hombre de ciencia, fue un hombre de ciencia, y él no se metió en problemas con las dosis homeopáticas de Hahnemann, que son las centesimales. Tengo aquí el tratamiento de un paciente o para un paciente que está con resistencia a la insulina o prediabetes y síndrome metabólico. Y estos son los medicamentos de homotoxicología. Te voy a poner la foto y quiero que veas que tiene el registro de la Secretaría de Salud, registro 090H, SSA y B. Pero fíjate aquí la fórmula, lo que dice. La ampolleta, porque es homeopatía inyectable, aquí dice de hecho medicamento homeopático, y te lo enseño, son ampolletas, ¿sí? Bueno, dice, la ampolleta contiene árnica, una planta muy conocida, 2 decimal, es decir, de la alcoholatura o de la tintura de árnica, tomó 1 por 9 partes, y de esa tomó 1 por 9 partes, y esa potencia es lo que tiene aquí. Caléndula igual 2 decimal, chamomilla, que es la manzanilla, 3 decimal, es decir, Rekebeck se mete, y te voy a poner aquí los medicamentos para que los conozcas, ¿sí? Los tenía acá, y pues también hay en presentaciones de gotas. Bueno, y todos estos medicamentos tienen registro ante la Secretaría de Salud de aquí de México.
Bueno, dicho esto, Rekebeck empieza a notar que los medicamentos en homeopatía empezaban a sanar lo que él defendió hasta su muerte. Es decir, él se dio cuenta que muchas potencias en homeopatía decimales y muchas plantas ayudaban a que el cuerpo eliminara toxinas, ¿sí? De ahí que sigue siendo homeopatía, aunque su principio es eliminación de toxinas y por eso se llama homotoxicología. Fíjate qué interesante. Hasta aquí quiero saber una cosa. ¿Entendiste las diluciones y el número de Avogadro? ¿O sigues pensando que la homeopatía da placebos? Ay, creo que le habla a usted. ¿Todavía sigues pensando que la homeopatía sigue dando placebos? Claro, después de la dosis centesimal hahnemanniana se considera un placebo. Yo apenas hace unos días me tomé sulfur a la 200 centesimal y me ayudó. ¿Qué hay detrás de eso? No lo sabemos. Hay muchas teorías. Un premio Nobel a medicina que hablaba el mismo químico del artículo que desmerita la homeopatía, habló del Nobel que se ganó un científico por describir la memoria del agua. Son teorías. Es como la teoría de la creación del universo y de la misma humanidad. Siguen siendo teorías. Entonces, ¿funcionan? Sí. ¿Los medicamentos homotoxicológicos funcionan? Desde luego que sí, porque no se meten en este problema del limitante del número de Avogadro, ¿sí? Ahora, por si tú crees que esto sigue siendo fanatismo y demás, y a lo mejor tú ya tomaste una conclusión, la homotoxicología ayuda precisamente a dosis muy bajas a eliminar toxinas. Y como yo lo he dicho siempre, no estoy peleado con la demás medicina. Nuestros maestros decían, eres médico antes que homeópata, porque muchos homeópatas caen en el fanatismo. Pero te quiero mostrar un caso clínico del mes que estamos corriendo. Bueno, es una paciente con estudios de laboratorio en tratamiento homeopático y fíjate el diagnóstico. Bueno, es una paciente que no presentaba su ciclo menstrual desde los 16 años por ovario poliquístico, es decir, tenía algo que llamamos en medicina amenorrea secundaria, síndrome de ovario poliquístico. Desde luego tenía resistencia a la insulina porque en sus estudios de laboratorio, fíjate, no voy a meterme en tantos detalles, pero veamos. Glucosa, estos estudios son del 25 de septiembre del 2025. Glucosa 80, hemoglobina glucosilada 5.29, colesterol 173, triglicéridos 202, ácido úrico 6.6, TGO transaminasa 55 y la otra transaminasa, TGO 55 y TGP 83, que son transaminasas. No te fijes en los términos, pero fíjate. Sus estudios del 13 de noviembre del 2025, después de un tratamiento, desde luego, con alimentación y medicamentos homeopáticos. También medicamentos de homotoxicología. Glucosa 90, hemoglobina glucosilada 5.32, colesterol 158, triglicéridos 118, ácido úrico 3.4, la TGO 20 y la TGP 22. Esta paciente tenía un problema de hígado alcohólico no graso. Perdón. Esta paciente tenía un problema de hígado graso no alcohólico y se corrigió. Le di medicamentos homeopáticos. Y esta paciente, ¿qué crees? En la semana 3 empezó a menstruar. Presentó un nuevo ciclo menstrual. Ahorita ya no está en su ciclo menstrual. Y además de pesar 85,700, llegó a pesar 80 kilos. Entonces, claro que la medicina homeopática funciona. Tiene sus limitantes, desde luego que sí. Ahora, después de toda esta información, ¿sigues pensando que damos placebos? Por concepto, hay potencias donde sí caen en placebos, pero ya te expliqué que hay muchas potencias que no entran en ese término. Ahora, recordemos el término que decía el concepto de placebo. Fíjate lo que dice acá.
si éste la recibe convencido de que la sustancia posee realmente tal acción. De nuevo, placebo, sustancia que careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. Bueno, ahora tú dime, con estos estudios de laboratorio del antes y el después, ¿tú crees que me puse? Solo tuvimos una consulta. Y en esta consulta analicé su alimentación y sus estudios de laboratorio. Me llevé como 1 hora. Y en explicarle sus errores. ¿Tú crees que le dije, ay, tómate estos medicamentos, mira, se te va a curar? No, aquí están los resultados. Y es una paciente que he tenido seguimiento por WhatsApp. Ni siquiera. Y los medicamentos no me los compró a mí, los compró en una farmacia. ¿Ves? Ahora que ya tienes todo este parámetro de la homeopatía, la homotoxicología y sus limitantes, ¿qué piensas? Espero que hayas llegado hasta el final de este video y que tú saques tu propia conclusión. Mi objetivo nunca ha sido ir en contra de la alopatía. Repito, la sigo usando, la combino, la ocupo, pero cuando se trata de evitar efectos secundarios, el mayor número de efectos secundarios posible, siempre recaigo en la homotoxicología y la homeopatía. De hecho, la gente, cuando le empiezo a combinar alopatía con la terapéutica que te acabo de explicar, dice, no, si yo vengo para que me quite pastillas. Entonces, hay algunos pacientes que sí aceptan la combinación y otros que se van con pura homotoxicología. Y mi objetivo de todo este video fue brindarte información real que tú puedes comprobar. Tú puedes verificar si están. Te voy a dejar todos los enlaces ahí en la descripción de este video para que tú lo revises y veas de dónde saqué toda esta información. Y así tú tengas tu propia conclusión y saques tu decisión si quieres atenderte con un médico, cirujano y homeópata. Porque, ojo, aquí en México, también en Guadalajara, está la licenciatura en homeopatía, la cual yo no sé cómo pueden recetar, que bueno, no pueden recetar, pero no sé cómo ellos pueden prescribir medicamentos homeopáticos sin saber, por ejemplo, sobre urgencias médicas reales, ¿sí? Yo he diagnosticado en mi carrera, no sé, como 50 apendicitis, y todas, a pesar de que hay tratamiento en homeopatía, siempre digo, no, esto es cirugía, es quirúrgico y punto, no hay de otra. Si quieres que te siga explicando más sobre la homotoxicología, si quieres saber historias de la medicina homeopática y de la homotoxicología, porque es mucha historia, y al mismo tiempo que te comparta experiencias personales de cómo me hicieron quedarme con la homeopatía y casarme con esta terapéutica, dale like y comparte. La próxima semana estaré hablando más sobre esto, sobre la medicina, y siempre seguiré compartiendo información muy importante para ti. Pero era justo y necesario hablar de este tema porque toda mi vida, desde que soy homeópata, me dicen que si me gradué en Hogwarts, que si doy azuquitar, que si doy agua con azúcar y que solamente doy placebos. Bueno, todo este video también fue dedicado a mis haters. Y por ahí no va a faltar quien sin que haya visto este video esté comentando, son placebos. Entonces, si tú te quedaste hasta el final de este video y te gustó, dale like, compártelo y sígueme para seguir información con bases sólidas y también casos clínicos como el que te compartí ahorita. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente día y chao.